Buenas tardes, hermanas. La paz de Dios con ustedes. Estamos nuevamente aquí, disponiendo nuestros corazones para compartirles la palabra. Y yo quiero saludarles. Es un gozo poder saludarles a través de este medio. Yo espero que se encuentren ustedes bien, juntamente con sus familias, en sus hogares. Y que se estén guardando, que no salgan, quédense en su casa para que evitemos contagios. Yo les invito a que abran sus Biblias en el libro de Salmos, capítulo 34, el versículo 18. Este mensaje se titula El quebrantamiento. Permítanme tantito. Y vamos a darle lectura. Dice así la palabra de Dios. Cercano está Dios a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Vamos a orar. Padre, nos acercamos a ti en esta hora y te damos gracias porque has manifestado tu misericordia a nuestras vidas. Señor, oramos a ti, que tu Espíritu Santo se manifieste a través de este mensaje que tú vas a hablar a cada una de nosotras. Oramos a ti, Señor, porque esta palabra edifique nuestras vidas, edifique a mis hermanas, edifique a todas aquellas personas que por medio del internet lo han de escuchar, lo han de recibir. Permite que sea de bendición para cada una de estas personas. Señor, en esta hora te suplicamos que tu Espíritu Santo sea manifiesto, que tu Espíritu Santo toque corazones y toque vidas, y que tú me des esa libertad para compartir tu palabra. Pongo mi vida en tus manos y te suplico que tú me uses conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Y acabamos de leer este versículo que dice: cercano está Dios a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y vemos que a lo mejor nosotros pudiéramos pensar que cuando nosotros estamos siendo afligidos, estamos en un pesar, en una aflicción, podríamos pensar que Dios está tan lejano. Quizás pudiéramos llegar a pensar que está pasando algo, que Él ya no nos escucha, que se ha alejado de nosotros, pero realmente no es así. Su palabra nos dice en este versículo que Él está cercano a los quebrantados de corazón. Y cuando estamos quebrantadas es cuando el Señor está más cercano a nosotros. Nosotros no lo vemos, quizás ni lo sentimos siquiera, pero no se trata de sentimientos. Dios es veraz y su palabra es veraz. Y si Él en su palabra nos dice que Él está cercano a nosotros, cuando estamos quebrantadas, es porque Él está cercano a nosotros, aunque nosotros no lo veamos, aunque nosotros no lo sintamos. Y damos gracias porque Él tiene ese cuidado tan especial de una persona quebrantada, para sanar sus heridas, para restaurarla, para levantarla, para edificarla. Gracias porque tenemos ese Dios tan amoroso, ese Dios que aunque los cielos de los cielos no lo pueden contener, Él se acerca cada día a nosotros y tiene cuidado y nos sustenta y nos protege y nos sana, nos levanta, nos fortalece, nos restaura y aún nos llama la atención cuando nosotros necesitamos una corrección. Aún viene a nosotros para darnos ese balazo que quizás necesitamos para corregir nuestras vidas. Y vemos que antes de que nosotros llegáramos al Señor, a lo mejor llegamos en esa condición de quebrantamiento. A lo mejor Él vio que nuestra vida era un lamento, que nuestra vida era tristeza, era llanto, era angustia, era un vacío en nuestro corazón. Y yo puedo darles testimonio que esa era mi vida
antes de conocer a Cristo. Una vida llena de dolor, de aflicción, de angustia, de tristeza. Y el Señor vino a mi vida y Él cambió mi lamento en danza. Y yo sé que con muchas de ustedes también lo ha hecho. Y quizás tu hermana estés viviendo esos tiempos de quebrantamiento, estés viviendo esos tiempos de tristeza, esos tiempos de luto, esos tiempos de dolor. Pero no vas a estar ahí siempre, porque el Señor te va a restaurar. El Señor se acerca a ti, Él te abraza, Él te consuela, Él te sana, Él te levanta, Él te edifica y Él te restaura. Dios es muy bueno. Y vamos a ver que esta cita bíblica que leímos nos habla de dos condiciones. La primera condición nos dice que Dios está cercano a los quebrantados de corazón. Yo buscaba lo que significa la palabra quebrantado. Y pues debido a su significado podemos entender pues que es algo muy fuerte, demasiado fuerte. Dice que la palabra quebrantado en el original hebreo de este versículo, esa palabra significa reventar. Entonces imagínense que este versículo diga que Él está cerca a los reventados de corazón. Un corazón deshecho, un corazón destrozado. Dice que quebrantado significa reventar, deshacer, un corazón deshecho, desmenuzar, como cuando se rompe algo de vidrio y que se hace polvo, se desmenuza, que ya que está completamente deshecho. También dice que es destrozar y es destruir. Eso significa quebrantado. Y el Señor dice que en su palabra que Él está cercano a los quebrantados de corazón. Dios no es cruel. Dios no es alguien que sea inmisericordia. Dios no es alguien que sea duro de corazón. Nosotros tenemos un Dios muy bueno, un Dios misericordioso. Y cuando Él ve a su pueblo afligido, cuando Él ve a una persona, aun cuando esa persona todavía no sea su hija, la ve quebrantada de su corazón, Él tiene misericordia y se acerca para sanarla, para restaurarla, para bendecirla, para cambiar su vida. Dios es muy bueno y está cercano a nosotros. Y vemos en la segunda parte de este versículo nos habla de otra condición. Dice que Dios salva a los contritos de espíritu. Contritos de espíritu. ¿Y qué significa ser contrito? Igualmente en este versículo, en el original hebreo, contrito significa triturado. Triturado. Dice que es literalmente polvo. Entonces, hablamos de una persona deshecha, una persona quebrantada, afligida, triturada, angustiada, con un gran dolor en su corazón. Y esa palabra contrito va muy involucrada, va muy de la mano con lo que nosotros debemos de sentir cuando nosotros pecamos. Debemos de quebrantarnos, de arrepentirnos por ese pecado. Va muy de la mano el ser contrito de espíritu. Y Él dice en el versículo que leíamos que Él salva, Él trae salvación a los contritos de espíritu. Cuando una persona reconoce sus faltas, reconoce sus errores, reconoce sus fallas, reconoce sus pecados y dice, hice mal, yo me porté mal, yo hice lo malo y se arrepiente y está deshecho porque hay dolor en su corazón por haber pecado contra Dios. Eso es ser contrito de espíritu, ese arrepentimiento.
Y por ello es que el Señor dice que esas personas son a las que Él salva. El Señor, a veces no hay en nosotros esa convicción de pecado, a veces en nosotros no tenemos esa conciencia. Sí sabemos que hicimos cosas malas, pero cuando les decía yo la vez pasada el mensaje pasado, que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Cuando alguien viene y nos da el mensaje de salvación y nos revela al Señor Jesucristo, que Él dio su vida en esa cruz por cada uno de nosotros, a nosotros empieza a venir esa revelación de que Él murió en nuestro lugar, que en Él fueron cargados todos nuestros pecados y comenzamos a ser redarguidos de pecados, comenzamos a ser convencidos de que hemos hecho lo malo y entonces viene ese ser contritos de espíritu y nos quebrantamos y nos arrepentimos y pedimos perdón y renunciamos a esos pecados y entonces es cuando Dios nos salva, cuando Él viene, se acerca a nosotros y nos trae esa salvación, porque Él salva a los contritos de espíritu. Y vamos a ver que estas dos condiciones Dios las permite en nuestras vidas. A lo mejor nosotros podríamos pensar, ¿por qué permite Dios el quebrantamiento? ¿Por qué somos quebrantados? ¿Por qué Dios permite esas situaciones en las vidas de las personas? Y yo encontraba, y yo lo creo muy, muy de acuerdo a la situación de la pandemia que estamos viviendo. Yo encontré un pasaje, una cita bíblica, donde Él habla de los pecados que se cometen y por qué viene Dios a hacer una situación como la que estamos viviendo el día de hoy, que es una situación mundial. Es una situación que ha quejado a muchos países, trayendo muerte, trayendo miseria, trayendo dolor, trayendo angustia, trayendo tristeza. Y vamos a ver una cita bíblica que nos trae revelación acerca de por qué viene este quebrantamiento. Vamos al libro de Isaías, capítulo 24, los versículos del 1 al 6. Yo creo que vemos las noticias o nos enteramos ya de personas que quizás conocemos que han fallecido y nos quebrantamos de ver todo esto. Pero el Señor nos va a revelar por qué Él permite el quebrantamiento. Libro de Isaías, capítulo 24, los versículos del 1 al 6. Le voy a dar lectura. Y dice así: He aquí que el Señor vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al ogro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Dios ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Yo cuando vi esta cita bíblica, realmente es reveladora, nos muestra lo que estamos viviendo con esta pandemia el día de hoy. Y nos dice que Dios vacía la tierra y la desnuda
y la trastorna. Y dice que hace esparcir a sus moradores. Y es lo que estamos viendo, un completo trastorno en muchas naciones donde esta pandemia ha superado a los sistemas de salud de varios países. Lo vimos con el país de Italia, lo vemos en Nueva York, en Estados Unidos. Lo estamos viendo aquí también en México. A lo mejor todavía no a esos alcances, pero sabemos porque nos están avisando que los hospitales están llenos, que si tenemos a un familiar enfermo, si nosotros nos sentimos mal, nos dicen no acudan a tales hospitales, ya no hay lugares para atenderles. Vemos que son situaciones que están sobrepasando al sector salud. Hemos visto videos de médicos angustiados, doctoras angustiadas. Hubo una doctora que hasta se suicidó porque ella estaba tratando con los enfermos de COVID. Los hemos visto afligidos. Hemos visto periodistas decir que ellos están aterrorizados de contagiarse, de enfermarse, de enfermar a sus familias. A lo mejor quizás ya hasta se han enfermado familiares nuestros. Y viene a nosotros esta angustia, este quebrantamiento, este dolor, esta aflicción, esta tristeza. Pero vemos que el Señor nos revela a través de su palabra por qué se da todo esto. En esta cita de Isaías 24, en el versículo 2, aquí nos dice que Dios no hace acepción de personas. Y Él dice, y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, o sea, también a la persona, a las personas que sirven a Dios. Nosotros hemos sabido de pastores que han fallecido por esta enfermedad. Y no solamente ellos, han contagiado a sus familias. Miembros de sus familias también han perdido la vida. Entonces vemos que es tanto al pueblo como al sacerdote. Es el pueblo como las personas que le sirven a Dios. Dice como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama. ¿Qué nos quiere decir esto? Las personas que tienen recursos económicos como a las personas que no lo tienen. Yo veía una noticia de que había fallecido, me parece que en España o Portugal, no recuerdo bien, había fallecido el dueño del Banco Santander y que su hija había publicado en Twitter que su padre había muerto, había perdido la vida. Él perdió la vida por COVID. Y él decía a su hija, el dinero no nos valió de nada. No pudimos hacer nada, aún teniendo el dinero para hacerlo. Y ella decía, mi padre lo único que quería era respirar. Y no lo pudo hacer. Y perdió la vida. Entonces vemos que aún personas que tienen recursos económicos, muchos recursos económicos, imagínense el dueño del Banco Santander, ha de tener mucho dinero, pero aún ese dinero no le valió a él para comprar la salud. No pudo librar su vida de la muerte. Él perdió su vida por causa de esta enfermedad. Entonces vemos que aún hasta los ricos están siendo quebrantados, están siendo enlutados, están sufriendo, como aún hasta las personas que no tienen recursos económicos, que por causa a lo mejor de la miseria ya se contagiaron y están viviendo ese luto porque quizás ya se enfermó el padre de familia o la madre de familia y ya falleció, y ahora no solo es eso, ahora los hijos o la esposa, el cónyuge, la esposa, el esposo están con esa angustia de que ya también fueron contagiados, que ya están con los síntomas, que ya se está presentando la enfermedad. Entonces vemos un enorme quebrantamiento. Y dice el versículo 3, la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Dios ha pronunciado esta palabra. Dice, se destruyó, cayó la tierra, enfermó,
cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Los altos pueblos de la tierra, países que son potencias mundiales. Esto ha traído una completa devastación. Esto ha sobrepasado todas las situaciones, aún en el área económica y en todas las formas, siendo países que podríamos decir desarrollados, teniendo economías prósperas, teniendo economías fuertes. Aquí la palabra de Dios nos lo revela y nos los muestra, nos dice que han sido destruidos, que han enfermado. El versículo 4, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Dice el versículo 5, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Y es lo que vemos, esta enfermedad es una enfermedad infecciosa causada por un virus y es altamente contagiosa. La gente ya está contagiada a ella y son 14 días de incubación, y en esos 14 días todavía no se presentan los síntomas de que la persona está enferma, pero ella ya está contagiando a las personas que se acercan, con las que tiene contacto. Más si no se toman esas medidas que nos recomiendan, una sana distancia, el no salir de casa, el no saludarnos de mano, el no abrazarnos, el no besarnos. Todas estas reglas que nos están dando, que es para que no nos contagiemos, si no se toman en cuenta, pues vemos lo que está pasando, que la gente no cree, mucha gente aún sigue diciendo eso no es cierto, esa enfermedad no existe, la inventaron, y sabemos que sí es cierto. Hemos visto videos en que la gente, cuando se ha muerto su familiar, dicen sí es cierto, por favor hagan caso, por favor cuídense para que no se contagien. Entonces vemos que se cumple ese versículo 5, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Las personas fallecen y algunas no las están diagnosticando de COVID, las están diagnosticando de neumonía típica. Entonces a las familias les están entregando los cuerpos y les están dando las oportunidades de velarlos, pero los velan y realmente sí es COVID. Y entonces aún la persona, aunque esté muerta, sigue siendo altamente contagiosa, sigue contagiando. Y entonces vemos que hubo una persona que murió de esta enfermedad, la velaron, y después ya hay muchos brotes. ¿Por qué? Porque fueron quizás personas que asistieron a esos velorios, que ahorita ya se están dando lineamientos, que esas personas tienen que ser incineradas, que a los familiares les están entregando los cuerpos en bolsas selladas con etiquetas de que son de COVID, que no les pueden abrir, que no se les puede velar, que no se puede hacer nada. Se tiene que llevar a una funeraria a que ese cuerpo se incinere para que no siga contagiando. Entonces vemos que se cumple la escritura, la palabra de Dios se cumple. Él nos está diciendo la tierra se contaminó bajo sus moradores, y nos dice por qué viene toda esta situación. Dice porque traspasaron las leyes, se han traspasado las leyes de Dios. Estamos viviendo tiempos en que a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Se están traspasando sus mandamientos, las leyes que Dios nos estableció para que vivamos bien, para que nos vaya bien, para que tengamos bendición. Dice, falsearon el derecho. Se está falseando el derecho. ¿Cuánta gente inocente está en las cárceles? ¿Cuánta gente realmente es inocente de sus delitos, pero por causa de la corrupción les dijeron, tú me tienes que dar tanto dinero para que salgas?
y son inocentes. Mi hija acaba de entrar a la carrera de Derecho y ella nos daba un testimonio de un profesor que ella tiene, y ella nos decía que este profesor es licenciado en Derecho Penal, y este profesor les daba testimonio a sus alumnos y les decía que él había dejado de ejercer el derecho penal por un caso que a él le había quebrantado, a él le había lastimado, le había dolido, y ese caso le llevó a no seguir ejerciendo el derecho penal. Y este caso fue de un matrimonio joven, era un matrimonio joven que tenían 2 niñas, y este matrimonio tuvo problemas, fueron al fracaso, se separaron. Entonces la mamá se queda con las niñas, pero la mamá, para dañar al esposo, le levantó una denuncia de abuso sexual de este padre de familia hacia sus hijas, y este padre de familia era inocente. Entonces este profesor de derecho lo defendió. Se hicieron las pruebas, se hicieron los estudios, las niñas estaban bien, estaban intactas, no había habido ese abuso sexual del que se le acusaba. Él era inocente. Entonces su abogado era este profesor de derecho, y pues él dijo, pues él podía caer en la cárcel por causa de esa acusación. Entonces él llevó ese caso y él les dio testimonio a sus estudiantes que a él, el juez que llevó el caso, le pidió un soborno. Le dijo, yo sé que tu cliente es inocente, pero para que tu cliente no vaya a la cárcel, él me tiene que dar esta cantidad de dinero, una cantidad muy fuerte de dinero. Y este padre de familia no tenía ese dinero, entonces pues no lo pudo dar, y como no lo pudo dar, fue a parar a la cárcel. Ese padre de familia está en la cárcel por haber sido acusado de haber violado a sus hijas pequeñas, cuando él no lo había hecho. Este caso fue tan decepcionante para este profesor que les dijo, cuando yo viví este caso, yo decidí no volver a ejercer el derecho penal. Renuncié al derecho penal porque se había cometido una injusticia. Y vemos que se cumple lo que la palabra dice. Aquí nos está diciendo, dice, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Este testimonio que les di fue cuando se falsea el derecho, y sabemos que hay mucha gente en las cárceles porque se ha falseado el derecho, porque hay acusaciones que no son verdaderas y las personas pues están en la cárcel por esas situaciones. Se ha falseado el derecho, y gente que debería de estar en la cárcel aún con pruebas y todo, han soltado dinero y ellos están libres. Ellos están afuera porque pudieron comprar a la justicia. Entonces vemos que se cumple lo que el Señor dice en su palabra. Y Él dice, quebrantaron el pacto sempiterno. El pacto sempiterno es el pacto que Dios nos ha dado para que nosotros tengamos salvación. Es el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. Cuando esta palabra se escribió, todavía no venía el Señor Jesús, pero Él iba a venir. Estaba siendo profetizado que Él vendría y que Él iba a salvar al mundo de sus pecados. Iba a traer esa salvación. Pero esto únicamente puede ser a través de ese pacto. Pero ¿qué ha pasado? Que este pacto se quebranta. El pacto sempiterno ha sido quebrantado. ¿Cuánta gente que ya ha probado la miel del amor de Dios, ha probado su misericordia,
su vida ha sido restaurada, su vida ha sido transformada. Y desgraciadamente pues se han apartado de Él y han quebrantado ese pacto. Y se han vuelto al mundo y han apostatado de la fe. No es poca gente, mucha gente le ha sucedido esto y ha quebrantado ese pacto. Y nos dice el Señor en su palabra, dice que por esa causa vino la maldición, por esa causa viene el quebrantamiento. En el versículo 6, por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Aquí nos está diciendo todo lo que estamos viviendo. Este es el motivo. Y dice que por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra. ¿Cuánta mortandad ha traído esta enfermedad, esta pandemia? Hemos visto países como Ecuador con unos videos tan tristes en los que ellos mismos estaban sacando a sus muertos a la calle porque el sistema de salud no podía ir a recogerlos. Y las indicaciones eran de que llama por teléfono para que vaya una ambulancia y recoja ese cuerpo. Entonces yo pude ver algún video en el que las personas los estaban sacando y quemando hasta un sillón y quemando, yo creo que la ropa del enfermo y las cosas y sacando los cuerpos a la calle. Es una completa desolación. Son cosas realmente tristes que yo creo que a quien lo está viviendo de cerca, esas personas que han vivido esas cosas, están realmente quebrantadas. Si nosotros lo vemos y nos quebrantamos, ahora imaginémonos cómo estarán los que lo están viviendo en carne propia. Y dice la palabra de Dios, por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. O sea, la población está disminuyendo por causa de esta enfermedad, por causa de esta pandemia. Veíamos que el quebrantamiento viene por causa del pecado. Veíamos que es porque la tierra se ha contaminado. La tierra se ha contaminado en todos los pecados que se cometen día a día, en los pecados que cometemos, en los pecados de idolatría, en los pecados de adulterio, descontaminación, los pecados de fornicación. Cuando nos contaminamos, a lo mejor estamos ya en Cristo y decimos, no, yo no soy adúltero, yo no soy fornicario, yo no. Pero ¿qué pasa? Nos estamos contaminando con las cosas del mundo. El Señor nos dice en su palabra que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque aquel que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios. Es una palabra fuerte. El que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces, como cristianos, aun como cristianos, nos podemos estar contaminando. Y por esta causa viene el juicio de Dios y viene el quebrantamiento. Vamos a ver otros motivos para qué o por qué permite Dios el quebrantamiento. Yo les invito a que vayamos al libro de Ezequiel para que veamos otros motivos. Él nos dice que para que haya un arrepentimiento en nosotros. Ezequiel 36, vamos a leer los versículos 26, 27 y después el versículo 31. Ezequiel 36, 26, 27 y 31. Y miren lo que el Señor dice. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra.
versículo 31, y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Bueno, nos dice el Señor que Él nos iba a dar un corazón nuevo y pondrá un espíritu nuevo dentro de nosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Ahí es donde viene el quebrantamiento. Ese corazón endurecido por el pecado, endurecido por la maldad, se convierte en un corazón de piedra y tiene que ser quebrantado. Tiene que haber un quebrantamiento para que haya un arrepentimiento. Dice, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Un corazón de carne, un corazón suavecito, un corazón sensible, sensible a Dios, sensible a su palabra, sensible a sus mandamientos, sensible a las cosas espirituales, un corazón de carne. Dice el versículo 27, y pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. No podemos nosotros andar en sus estatutos, guardar sus preceptos y ponerlos por obra si no tenemos al Espíritu de Dios. Y por eso Él dice que Él pondría en nosotros su espíritu. Viene espíritu con letra mayúscula que se refiere al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, solamente de esa manera nosotros teniendo a su espíritu en nuestras vidas es como podemos vivir la palabra de Dios, como podemos ser sensibles, podemos ser temerosos de Dios para no pecar contra Él. Y en el versículo 31, ahí nos habla esa convicción de pecado para arrepentimiento. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Aquí viene ser convencidos y redargüidos de pecado para arrepentimiento. Esto el Señor lo hace, pero tiene que quitar ese corazón de piedra. Tiene que quebrantarlo, tiene que hacerlo añicos, tiene que desbaratarlo, tiene que destrozarlo, tiene que destruirlo, tiene que quebrantarlo para que pueda haber un verdadero arrepentimiento. Y vamos a la segunda carta de Corintios, capítulo 7, los versículos del 9 al 10. Segunda carta de Corintios 7, del 9 al 10. Y esto lo escribió el apóstol Pablo. Y él dice así: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y aquí nos dice, decía el apóstol Pablo, les decía a la iglesia de Corinto, que él se gozaba que habían sido contristados, porque habían sido contristados para arrepentimiento. Entonces, cuando viene un contristamiento, viene un quebrantamiento a nuestras vidas, Dios lo está permitiendo para que nosotros nos arrepintamos de las cosas que estamos haciendo mal, de las cosas que no son gratas delante de Dios, de esos pecados, porque lo que no es grato delante de Dios es pecado, de esos pecados que no son gratos delante de sus ojos.
y que para nosotros a lo mejor son pecados ocultos, que para nosotros a lo mejor son formas de vida que traemos del mundo y que ya habíamos renunciado a ellas, pero que quizás hemos vuelto. Yo les pongo a mis hermanas este ejemplo y les digo, a lo mejor nosotros en el mundo éramos bien mal habladas, bien majaderas, bien groseras, y llegamos a Cristo y Dios limpió nuestras vidas y renunciamos a ese pecado. Pero a veces pasa el tiempo, pasan los años y nos empezamos a relajar y nos empezamos a descuidar y descuidamos nuestra vida espiritual y descuidamos la lectura de la palabra de Dios y descuidamos la oración y descuidamos congregarnos y descuidamos tomar cursos. Y entonces, ¿qué pasa? Empezamos poco a poco a deslizarnos, empezamos poco a poco a volver a esos pecados que ya habíamos dejado. Y entonces ¿qué va a venir a nuestras vidas? Va a venir quebrantamiento. Vamos a ser quebrantados. ¿Para qué vamos a ser quebrantadas? Para arrepentimiento. Para que nos arrepintamos de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque la tristeza, dice la palabra de Dios, versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Si Dios nos está quebrantando, nos está contristando para que seamos redargüidos de pecado, para que nos arrepintamos, va a traer salvación. Vamos a corregir nuestro caminar. A lo mejor va a ser un quebrantamiento muy fuerte, muy doloroso. Pero si tenemos el conocimiento de la palabra, vamos a reconocer que Dios nos quebrantó no porque Él es malo, no. Él nos quebrantó para corregirnos, porque somos sus hijas. Y el Padre al Hijo que ama lo corrige, no lo deja sin corrección para que no se pierda. Entonces, a lo mejor la corrección va a ser un quebrantamiento muy fuerte, pero va a ser para salvación, para arrepentimiento, para que no nos perdamos, porque Él nos ama y no quiere que nos perdamos. Vemos, aún en la palabra de Dios, vemos promesas que Él nos da. Promesas donde Él promete sanar a los quebrantados. Y a mí me gustaría que viéramos esas promesas. Salmo 147. No es todo estarle echando limón a la herida y está sufriendo, pues es por tu pecado, pero estar ahí, no. También el Señor promete que va a venir una restauración a nuestras vidas. Vamos a ver Salmo 147, el versículo 3. Dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Qué hermosa palabra. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. A veces las heridas son muy profundas, pero esas heridas son vendadas y son sanadas. El libro de Job nos dice que Él hace la llaga y Él cura la llaga. Él nos sana. Sí, permite un quebrantamiento, pero Él viene a sanarnos. A lo mejor Él a través de su Espíritu Santo pone paz. Vemos en la Biblia el caso del rey David. El rey David tuvo un hijo que fue el producto de varios pecados. Tuvo un hijo con Betsabé. Y ese hijo, Dios determinó que ese hijo no iba a vivir. Era el fruto del adulterio, era el fruto de la traición del rey David hacia su soldado, que era fiel y leal a él. De Urías era su soldado, un hombre muy leal al rey David. Y David lo traicionó. David adulteró con su esposa de Urías
Y después Betsabé queda embarazada y ella queda embarazada. Y entonces David quiso cubrir ese pecado. A ese pecado añadió engaño, hizo que lo hicieran traer a Urías. Él quería hacer pasar a ese hijo suyo por hijo de Urías. Lo emborrachó para que pues él se fuera a su casa y él creyera que ese hijo era suyo. Pero Urías era tan leal que él no quiso ni ir a su casa. Nunca fue a su casa. Y entonces la única forma de que no se descubriera ese pecado era lo que David hizo, mandarlo matar. Él mandó una carta al jefe de su ejército y le dijo al jefe de su ejército: ponme a Urías al frente de la batalla, déjalo desprotegido. ¿Por qué? Porque el objetivo era que Urías muriera en la guerra. Entonces fue el homicidio, fue la muerte de Urías. Fue un pecado tras otro pecado, tras otro pecado. Y después Dios envió al profeta Natán a confrontar a David acerca de su pecado y a decirle que a Dios no le había agradado todo eso y que por ese motivo iba a venir juicio a su vida. Y fueron juicios fuertes, o sea, juicios en que él le dijo: todo esto que tú hiciste en oculto, a ti te lo van a hacer a la luz del día. Tú lo hiciste en secreto, a ti te lo van a hacer públicamente. Y así sucedió. Y le dijo: y vas a ser siempre perseguido por la espalda. O sea, siempre su vida iba a estar en peligro. Y vemos que él siempre estuvo en peligro. Él terminó siendo perseguido por su hijo Absalón. Pero él siempre era un hombre de guerra, pero imagínense ser perseguido por su propio hijo. Su propio hijo lo quería matar. Su propio hijo quiso ser el rey y hacerle un golpe de estado a su padre. Entonces fueron las consecuencias muy fuertes. Pero dentro de esas consecuencias viene este hijo de ese pecado, de ese adulterio, y ese hijo murió. Y mientras este hijo estaba enfermo, nació muy enfermo, David se puso en ayuno. No probó alimento, no probó nada. Él se humilló delante de Dios. Y él estuvo ayunando, esperando que Dios sanara a ese bebé. Finalmente, cuando a él le avisan que el bebé había muerto, todos los que estaban alrededor de él, la gente cercana a él, tenían temor. Si así estaba cuando estaba enfermo, ¿qué va a hacer ahora cuando sepa que el hijo ha muerto? Tenían temor de avisarle que su hijo ya había muerto. Mas, sin embargo, dice la palabra de Dios que cuando a él le avisaron, él tuvo ya paz en su corazón. Él se levantó, se aseó y fue y adoró a Dios. Entonces, él sabía que había sido ese quebrantamiento, era la consecuencia de su pecado. Pero él tuvo esa oportunidad, fue fortalecido por Dios. Porque solamente siendo fortalecidos en esos momentos de angustia, una persona puede adorar a Dios. Y es que Dios así es, Dios es sobrenatural. Quizás nos permite estar enlutados, pero aún en medio de ese enlutamiento, Él va a traer esa fortaleza sobrenatural de poner paz en el corazón y de que esa persona pueda aún dar gracias a Dios por la vida de ese ser amado que ha partido, pero que pueda reconocer que Dios es bueno, que Dios es misericordioso y pueda seguir adelante buscando de Dios. Y eso fue lo que David hizo. Vamos a ver otra promesa. Isaías 57, versículo 15. Permítanme, por favor. Isaías 57, 15. Dice así la palabra de Dios: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes
y para vivificar el corazón de los quebrantados. Es una palabra hermosa y es una palabra en la que Dios nos demuestra que en esos tiempos de quebrantamiento, que en esos tiempos de aflicción, que en esos tiempos de dolor, nosotros no estamos solos, que Dios está habitando con nosotros, porque Él dice que Él habita, dice, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Podríamos pensar, Dios, estás lejos de mí, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué te alejas? ¿Por qué no me escuchas? Pero aquí dice que Él habita, o sea, Él está viviendo con nosotros en esos momentos. Y dice, ¿para qué? Dice, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El Señor Jesucristo declaró, yo vengo a darles vida y vida en abundancia. Y esa vida es que Él nos vivifica. Esa vida es que Él no nos quiere siempre en la aflicción, en el dolor. Que aún en esos tiempos en que quizás estemos llorando, Él viene y nos sienta en sus piernas, nos abraza y nos dice la palabra de Dios que Él nos mima como el Padre al Hijo y Él enjuga toda lágrima de nuestros ojos, porque Él es muy bueno. Su palabra nos dice que Dios es amor. Él es el amor mismo y con ese amor viene y nos abraza y nos consuela y quita de nosotros esa tristeza, ese dolor, esa aflicción. Nos restaura, nos edifica, nos levanta. Dios es infinitamente bueno. Encontramos en la palabra de Dios el ejemplo de una mujer que fue quebrantada, una mujer que fue afligida. Esta mujer fue Noemí. Vamos al libro de Ruth. Yo les invito a que vayamos al libro de Ruth. Y el libro de Ruth comienza contándonos la historia, nos empieza a hablar de Noemí y de la historia de su esposo y de ella. Y dice que ellos se fueron a los campos de Moab porque había habido hambre en la tierra de Israel. Entonces dice que ellos eran de Belén. Voy a leerlo, los primeros versículos. Dice Ruth capítulo 1. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Dice, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales, bueno, aquí para empezar, primero ella queda en la viudez. Ella es quebrantada por la viudez porque pierde a su esposo. Sus hijos se casan, dice el versículo 4, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces, ella se queda sola, ¿sí? Si ustedes, me gustaría que lo leyeran en sus casas. Ellos vuelven nuevamente a la tierra de Israel, al pueblo de Belén. Ella ya completamente sola, queda únicamente con su nuera Ruth, porque su nuera Ruth decide quedarse con Noemí, decide ella irse con ella y cuidarla y estar con ella, porque la ve sola, la ve desamparada, ya no tenía
ningún familiar cercano, ningún familiar directo. Ya su esposo ya había fallecido y sus 2 hijos también habían fallecido. Entonces su nuera decide quedarse con ella. Bueno, para empezar, les voy a decir lo que significa Noemí. El nombre de Noemí significa placentera. Placentera. Quiere decir que ella estaba en bendición. A lo mejor su vida era placentera, su vida era grata. Ella, cuando vivía su esposo y vivían sus hijos, su vida era placentera, ella estaba bien. Ella no estaba en quebrantamiento, ella no estaba afligida. Pero ¿qué pasa cuando ella vuelve nuevamente a la tierra de Belén? En el capítulo 1, el versículo del 19 en adelante, dice, anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondió, no me llaméis Noemí, o sea, placentera, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Dios me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Dios ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth la Moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Vemos que ella decía, ya no me digan Noemí, ya no me llamen placentera, porque ahora yo estoy afligida, ahora estoy llena de amargura. Ella dijo, llámenme Mara, y Mara significa amarga. Estoy llena de amargura, ya perdí a mis seres amados, ya perdí a mi esposo, ya perdí a mis hijos, ya no tengo nada. Ella estaba en la miseria, ella estaba completamente en la miseria. Entonces ella dio ese testimonio, pero ella fue quebrantada y aún ella decía que Dios había dado testimonio contra ella. Dice en el versículo 21, yo me fui llena, pero Dios me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Dios ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Ella entendía que ella había sido quebrantada por algún pecado en su vida. A lo mejor ellos yéndose a Moab, ellos cayeron en las costumbres de los moabitas y esto trajo consecuencias a sus vidas. Muy seguramente le es muy difícil a una persona que no está en su país vivir conforme se vive a su país. Las personas toman las costumbres de los lugares a los que se van a vivir. Y como hijos de Dios no podemos hacer eso. Tiene que haber integridad en nosotros. Ser íntegros para con Dios. Pues ella fue quebrantada. Si ustedes leen el libro de Ruth, van a ver al final del libro de Ruth que finalmente Noemí fue restaurada. Su nuera se casó con un pariente de Noemí y llegó a tener a un hijo y Noemí pudo criar a ese hijo, a ese nieto suyo. Vino la restauración, vino el gozo, porque siempre un bebé va a traer gozo a un hogar. Y ella tenía ese gozo, ser esa abuela, poder nuevamente disfrutar de ese nieto, poder cuidar de él. Su vida fue restaurada, porque el Señor nunca, nunca, nunca nos va a dejar eternamente en un quebrantamiento. El Señor siempre va a traer la restauración a nuestras vidas. Y tenemos en la palabra de Dios promesas de Él hacia nosotros, promesas de ser restaurados. Él no nos quiere dejar en ese quebrantamiento. Vamos al libro de Isaías, capítulo 61, los versículos del 1 al 3. Isaías 61, los versículos del 1 al 3. Y dice así la palabra de Dios. El Espíritu de Dios el Señor está sobre mí, porque me ungió
el Señor me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Entonces vemos que Dios envía a su Espíritu Santo y Dios nos unge para que nosotros, para dos cosas. Primero, cuando nosotros estamos en ese quebrantamiento, envía a alguien lleno y ungido con su Espíritu Santo para vendar ese quebrantamiento de corazón que nosotros tenemos, para restaurarnos, para consolarnos, para levantarnos. Pero también Dios quiere que nosotros lo hagamos. Cuando nos pone a personas en esa condición, que nosotros demos esa palabra de consolación, esa palabra de fortaleza, esa palabra que traiga paz, que quite todo temor en los enlutados, en los afligidos, en los que están sufriendo por ese quebrantamiento. Él nos dice que aún tenemos autoridad. El versículo 3 dice, a ordenar, o sea, nosotros tenemos autoridad de ordenar, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Y vamos a orar en esta hora. Yo les invito a que tengamos un tiempo de oración. Ya estamos en el tiempo, pero yo les invito a que tengamos un tiempo de oración. Vamos a orar por las personas que están siendo quebrantadas, que están viviendo estas aflicciones en este tiempo. Que Dios envíe salvación y vida eterna a sus vidas y esas palabras de consolación. Señor, nos acercamos a ti. Sabemos que hay mucho quebrantamiento, que hay muchos hogares que tienen a personas enfermas en sus casas. Sabemos que hay hogares en los que hay escasez porque quizás se ha perdido el trabajo. Sabemos que esto trae aflicción, esto trae tristeza, esto trae quebrantamiento. La misma situación de tener que estar en casa y no salir. Para algunas personas puede ser ya agobiante. Se pueda sentir ya como que es muy difícil. Pero Señor, aún esto viene de parte tuya porque tú quieres guardarnos de que nosotros no nos enfermemos. Oramos a ti porque tú fortalezcas a esas personas que están siendo quebrantadas en estos tiempos, a los que han perdido a sus familiares. Abrázales en este tiempo, pon cerca de ellos, no a lo mejor cerca físicamente, pero sí moralmente, hijos tuyos que puedan llevar esta restauración, que puedan vendar esas heridas del corazón, que puedan hacer todo esto que tú quieres que nosotros hagamos. Esas palabras de esperanza, esas palabras que fortalecen, que alientan, que consuelan, que quiten todo ese dolor, que tú te manifiestes a través de tu Espíritu Santo y personalmente sanes a esas personas quebrantadas, las restaures, las edifiques y las levantes, porque tú no estás lejos de ellos, tú estás cercano a ellos y tú les salvarás, Señor. Permite que si aún las personas no te conocen,
aún sean redargüidos de justicia, de pecado y de juicio, y procedan al arrepentimiento y trae salvación a sus vidas. Y Señor, a nosotros, permítenos hacer esta tarea. Tú quieres hacerlo también usando nuestras vidas. Señor, que nosotros estemos conscientes de que no somos nosotros quienes lo vamos a hacer. Vas a ser tú a través de nosotros, a través de nuestra boca, llevando esas palabras de aliento, a través de nuestras palabras, intercediendo por ellos, dándoles, si no te conocen, dándoles el mensaje de salvación. Y si no te conocen, recordarles lo que tú dices en tu palabra. Haznos instrumentos tuyos, instrumentos de honra, instrumentos que te sirvamos, Señor, instrumentos que edifiquemos y que seamos de bendición en estos tiempos de quebrantamiento. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.